una base objetiva, bueno, los distintos escenarios y a la final respetamos cualquiera sea su decisión. John, continúa. Bueno, muy bien, estimado amigo. Así que lo que yo plantearía como resultado de esto, lo que se deduce de esto es, bueno, la estrategia de la oposición para estimular el inicio de la transición contempla estas variables. Las está tomando en consideración. Por ejemplo, qué bien que la presión internacional está aumentando en el sentido de que esta es una variable conforme a la experiencia histórica internacional que contribuye a la transición. Pero ¿qué se está haciendo, en mi opinión? Es la pregunta que yo haría. ¿Qué se está haciendo para intentar fracturar la coalición dominante, para bajar los costos de salida de figuras de la coalición dominante? O dicho de otra manera, para elevar los incentivos para que se vayan o para que le quiten respaldo, soporte al régimen autoritario. Y esta es una operación deliberada. Déjame poner un ejemplo histórico porque para que se entienda bien. Tienes unas láminas ahí también, si las quieres. Pero con esto es suficiente, creo yo, para ser didáctico. Mire, en Brasil, mi querido amigo, se lo voy a decir aquí como si estuviera en la sala de su casa. En Brasil se produjeron unas elecciones presidenciales en el año 85. ¿Usted cree que había garantías satisfactorias para que la oposición compitiera? No. La elección era de segundo grado y el régimen militar dominaba los circuitos. Dominaba los circuitos. Así que el punto de fondo allí era la decisión estratégica de la oposición. ¿Vamos o no vamos? ¿Competimos o no competimos? Como fue el mismo debate que ocurre en Chile con motivo del plebiscito. En Brasil, para hacer una equivalencia, si se me permiten las diferencias naturales que hay entre los casos brasileño y venezolano, mutatis mutandi, dicen los filósofos, cambiando lo cambiable. En Brasil habían 3 candidatos de oposición mucho más populares que Tancredo Neves, que es el que finalmente se escoge y el que resulta electo como presidente pese a todas las dificultades. Es decir, habían 3 mucho más carismáticos. Guimarães era el candidato más carismático de la época de la oposición. Después venía Magalhães y después venía un gobernador de apellido Montoro. Déjeme hacer la equivalencia pues con Venezuela. Leopoldo López, Enrique Capriles, y si quiere usted agregue otro candidato de oposición potencial de su preferencia que no está pudiendo competir. Claro. Mira que a poco tiempo, Henry Falcón, habíamos dicho que pareciera que no ha podido convencer a la gente que aumente las personas que quieren ir a votar. Sin embargo, al venezolano le gusta ir a votar históricamente, pero está como, para mí, medio paralizada la cosa. Veo que uno de los candidatos está subiendo, no se ve movilización de la MUD, tampoco de propuestas del frente, y no sé qué piensas tú. Bueno, esa es una breve crítica, desde luego, la disposición a ir a votar. En este momento, si no hay mayor cambio, el presidente Maduro queda reelecto. En este momento. Ahora, no es verdad que la mayor parte de los opositores no quiere ir a votar. No es verdad. En una encuesta, por ejemplo, de Benebarómetro del mes de febrero de este año, alrededor del 40% de los opositores declara que está muy seguro de ir a votar. Un tercio adicional dice que no sabe o no responde, es decir, puede estarse interrogando acerca de qué hacer, con lo cual llegas a casi 3/4 de los opositores. Es decir, un 32-33% adicional es el que dice no voy a votar. Por tanto, no es verdad que esa es la mayoría de la oposición. No es verdad. Ahora, esto tiene mucho sentido, Pedro, y eso fue en febrero. Tiene mucho más sentido la interrogación en abril. Después de 2 meses de la decisión de factores de oposición, no vemos mayor desarrollo estratégico y tiene mucho sentido, por lo menos analíticamente, que te replantees las opciones estratégicas. Sí, bueno, ¿cuál es la que puede contribuir con la transición hacia la democracia? Así que en mi opinión, aquel que siga respaldando deontológicamente, es decir, tercamente sin un examen a fondo, usted puede tener la preferencia que usted quiere. Yo no estoy diciendo que tenga alguna preferencia. Yo lo que estoy invitando es a que analicemos a fondo las opciones disponibles, porque lo que se propuso originalmente no está operando, no está funcionando. ¿Y cuál sería el resultado de las opciones que tenemos? Entonces, bueno, por ejemplo, no participamos, iniciamos un proceso de movilización social de envergadura, hay mayor presión internacional. Bueno, eso puede a la postre contribuir a una fractura. Ahora, Pedro, ese es un camino costoso, hay que decirlo. Con razón los que defienden la no participación, con razón dicen el riesgo de participar es legitimar las reglas de juego y al régimen autoritario. Es correcto, ese es el riesgo. Ahora, ¿cuál es el riesgo de no participar? El riesgo de no participar
es que ni la presión internacional ni la movilización social sean suficientes para iniciar la transición. Eso también comporta unos riesgos. Sí. Es decir que, opciones, todas tienen riesgos. Todas tienen riesgos, todas. Pero hay unas que pueden derivar unas más, en salidas democráticas. Menos, y salidas democráticas pacíficas, no violentas. Un placer, hermano. Un placer, Muchísimas amigo, gracias, profesor. Espero que ustedes, hayan disfrutado este programa tanto como nosotros. Les doy las gracias por su sintonía y me despido esta mañana a las 6 de la tarde con todo el Pensivo Televisión. Hasta luego. Miragua, Club de Playa, Ban Plus, Energía Financiera, Negocios en USA, abogados con 20 años de experiencia en inmigración. Presentaron